Shabbat Shalom, familia, nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto estar, ¿saben en qué? En la presencia de nuestro Señor. Es muy importante recordar esto. El día de hoy no estamos delante de nadie, no estamos delante, estamos delante de los unos de los otros. Pero el día de hoy hemos sido convocados por este Mikra Kodesh. Este es la primera convocación que el Señor demanda de su pueblo. Con esta es la primera convocación con la cual nosotros nos distinguimos de todo el mundo. Siéntete el día de hoy privilegiado al desistir de los planes que había, al saber decir, fíjate que invítame otro día. Oye, ¿puedes ir a trabajar, David, este día? ¿Es opción mía? No. ¿Me explico? Te es impuesto, por ejemplo, yo saliendo de aquí me tengo que ir a trabajar. Ni modo, ¿no? Pero cuando sea por cuenta propia o cuando sea una, si te dan a elegir una elección que seas tú piensa en esto. ¿Quién es el que te ha sostenido? ¿Quién es el que me ha sostenido hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, como dice la escritura, no he visto justo desamparado ni su simiente que ande en las calles mendigando pan. Eso lo escribió el salmista, ¿recuerdan? Pues yo quiero decir que confirmo lo que dice el salmista, o sea, puedo decir amén, amén. Es verdad esta palabra. Hasta el día de hoy yo no he visto a ninguno de mis hermanos andar padeciendo necesidad tanta que estar pidiendo dinero en las calles o estar agarrando dinero, comida de la basura. Porque ¿saben algo? El Señor nos ha sostenido. Y con este entendimiento y con esta manera, nosotros podamos tener la confianza de decirle cuando nos presenten quizá una oportunidad de trabajo, ¿sabes qué va a ser en Shabbat? No. Oye, pero es una buena oportunidad, pero no me voy a perder la oportunidad de poder servirle a mi Dios, de poder congregarme, de poder asistir a su cita, recordando esto, que nuestros ojos naturales no pueden ver al Señor, pero eso no significa que el Señor no esté en medio de su pueblo habitando. ¿Sí me explico? Eso no significa que Adonai no esté aquí con nosotros. Eso no significa que no esté juntamente con nosotros. Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hace rato les mandé un mensajito. Familia, lleguemos temprano. No nos perdamos la oportunidad de alabar. Yo sé que podemos alabar en nuestra casa, podemos alabar en el camino, pero la oportunidad de alabar a Dios, todos juntos, como pueblo que somos, como este Ejad, que de momento somos aquí. No perdamos esa oportunidad, no nos perdamos este privilegio. Porque sabes algo, cosas grandes pasan. Cuando estamos juntos, el pueblo se une a una sola, a un solo pueblo. Y ya veremos ahorita también qué cosas grandes pasan. Entonces, familia, no perdamos la oportunidad de guardar Shabbat. No nos perdamos de este privilegio de poder estar frente a nuestro Adón, frente a nuestro Señor. Acuérdate que el Señor no viene de vez en vez. Está el Señor habitando en nosotros. Dice la Escritura que si nosotros le amamos a consecuencia de su amor que nos dio, y esto fue la obra del madero, entonces Él habitaría en nosotros, si nosotros damos evidencia de que somos suyos. ¿Es así? Hay algo que me distingue de mi esposa y mi esposa la distingue de mí. Ahora, yo no traigo el anillo de matrimonio, ¿no? Algo que es evidente. Pero esto, yo cuando traigo el anillo, que por cosas de trabajo y eso me lastima y he estropeado 2 anillos. Entonces, no lo traigo por eso. Sin embargo, esto me distingue y me hace ver apartado una persona, un hombre apartado. Una persona que por esta mínima circulito, blanco, amarillo, verde, azul, negro, mi color favorito, me distingue y hace decir, oye, ese hombre está casado. Se ve enseguida. Oye, esa mujer está casada. Ahora, ¿qué es lo que me distingue y me hace ser uno? Que ambos traemos la misma alianza y que ambos hicimos los votos uno para el otro delante del Señor. De esa manera, acuérdate que el Señor nos ha dado su espíritu de santidad. Su Ruach HaKodesh mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nos distingamos de entre todos los demás. Y al tú y yo venir, asistir, congregarnos, y si no puedes hacerlo en casa, no importa, también te estás distinguiendo. Estás diciendo no a los deberes, estás diciendo no a los placeres, estás diciendo no a los compromisos para decirle sí a mi Dios. El día de hoy estoy enfermo, Señor, no puedo asistir a la comunidad, pero aquí estoy en mi casita.
El día de hoy, Señor, no pude asistir a la comunidad porque me salió un imprevisto, pero estoy aquí en mi casita guardando. No pude llegar a la comunidad, pero me retraigo y me vuelvo a guardar a mi casa. No es porque, bueno, pues ya no pude ir, ya será para la otra, pues ni modo, ya estoy fuera, seguiré. Esas cosillas son las que en lo poco, dice la Escritura, si en lo poco fuimos fieles, no se refiere a las cosas pocas, sino lo poco que tiene que ver con este mundo, la brevedad de este mundo, lo poco de tiempo que dura este mundo. Ayer estaba hablando, no me acuerdo esta semana, estaba diciendo, oye, yo me acuerdo cuando estábamos terminando el año 2021 y ahora estamos ya casi terminando el año 2023, o sea, me recuerdo. 22, perdón, estamos terminando el año 2022, que voy adelantado. Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si en lo poco, en este breve mundo, en este breve tiempo que tenemos de vida que el Señor nos ha permitido tener, no somos fieles, entonces cuando venga la eternidad no estaremos preparados para hacerlo. Si el día de hoy nos aburrimos con 20 minutos, con 30, con una hora y media de predicación, que no tiene nada que ver con historias que esté contando Víctor de su experiencia personal, o David de su experiencia personal, sino que tiene que ver con la voluntad de su Dios, de nuestro Dios, de tu Dios, de mi Dios, entonces no estaremos preparados para poder adorarle 24/7, donde la percepción del tiempo ya no existirá más, porque será una eternidad diciendo santo, 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 una eternidad postrado y humillado a sus pies, una eternidad disfrutando de toda su buena voluntad, disfrutando de todas sus maravillas, y ¿sabes algo? Viviendo en una teocracia, al fin, como Dios manda. No estaremos preparados. Y aquí el mensaje, si lo poco fuiste fiel, también en lo mucho lo serás. Si aquí en lo poco, en este breve tiempo que el Señor te permite vivir, te preparas para conocerle más, para poder adorarle, para poder decir, Señor, esto que tengo de mí, que estoy luchando con ello, quítalo, ayúdame a quitarlo. Entonces el Señor sabrá que cuando estés frente a frente con Él, cuando ya seas transformado en este nuevo cuerpo, que seremos transformados todos, no habrá límite que te impida amarle. No habrá nada ni barrera alguna que te impida estar postrado todos los días a sus pies en la eternidad, besando sus pies, alegóricamente, ¿no? Estando derramado constantemente a Él. Esta es la voluntad de Adonai para con su pueblo el día de hoy. ¿Y por qué estás diciendo todo esto, David? Vamos allá. Vamos allá. Ahora mismo nos encontramos en un mundo muy diferente al diseño original. No sé si lo notas, no sé si lo sepas, no sé si te lo hayas preguntado. Así como estamos viendo hoy las cosas, ¿ha sido desde el principio? No. Aquí la Hechu nos puede decir una percepción de la vida hace unos cuantos años atrás. Aquí don Chambelón, el papá de Chambelón, Chambelón mayor, nos podría decir también desde su perspectiva, años atrás, cómo ha sido la vida. Pero en una cosa vamos a tener en cuenta a la vida que está percibiendo Ilai y a la vida que está teniendo el papá del Chambelón o la Hechu, ¿no? Que todo va a mal. Y vamos a ver por qué. Donde hacer lo correcto, y esto es hacer la voluntad de Adonai, no está contemplado. Es desconocido para algunos y por otros es completamente rechazado e ignorado. Cada quien hace lo que bien le parece y al final, sin la dirección del Eterno, la tendencia es la inclinación hacia el mal. Tanto en los años 20 como en los años 30, 40, 50, como en el 2022, que el día de hoy estamos, nuestra inclinación natural es hacer lo malo. Oye, David, pero yo no hago cosas malas, yo no robo, yo no... Pero honras al Señor. O sea, en tu lista de prioridades y en tu lista de tareas diarias, el número 1 es honrar a Dios. No, vale, pues comienzas haciendo lo malo. Porque si el beneficio es para ti, significa que no has entendido. Significa que todavía no se te ha revelado. O significa que quizás sí lo sabes, pero has decidido decir, no, el día de hoy soy yo David, porque yo tengo que vivir mi día, porque ya tengo 30 años y porque tengo que vivirla. La vida que Dios me dio, pues tengo que vivirla como pueda. Existen ese tipo de comentarios.
Existe este tipo de pensamientos. Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo esto? Solo hace falta observar a nuestro alrededor y ver que cada quien va por un camino que le parece correcto. Cada uno de nosotros tenemos un amigo, 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, de los que estamos aquí, que aparentemente van hacia un camino distinto. ¿No es así? A ellos les parece correcto, pero sin ellos saber que no hay muchos caminos, que no es verdad que todos los caminos te llevan al cielo, que no es verdad que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Me explico? Alegóricamente hablando. Como se suele decir, que únicamente existen 2 caminos, el camino hacia la perdición, y este es por el cual el mundo se mueve constantemente y cada vez más lejos de la voluntad del Eterno, lejos de la verdadera y única luz, y el camino que te lleva a la vida eterna, que este es Yehoshua y su plan de salvación para todo aquel que crea. Escrito está, Juan 14:6. Yehoshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a mí si no pasa por mí primero. ¿Me explico? Nadie puede culminar la plenitud del todo en el Abba si no pasa primeramente por su Salvador. Juan 3:15 y 16 dice: para que todo aquel que crea en él, ¿a quién se referirá? A Yeshua. No se pierda, tenga vida eterna, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su... No, eso es lo que quería ir. Ese es lo que nosotros no lo sabemos de memoria, ¿no? Es el panfleto cristiano que hemos repartido toda la vida. ¿Quién? ¿Cuál? Sí, sí, efectivamente. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que no estimó su propia forma de Elohim y ha decidido bajar y descender. Él mismo no envió a un emisario, sino que él mismo bajó. Él mismo que dijo: yo soy el pan del cielo. ¿No es así? Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Los discípulos dijeron: Señor, muéstranos al Padre, sin entender la forma de lo que tiene que ver la connotación de Padre que ya hemos estudiado anteriormente. Y les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, cabezones, que no se dan cuenta que están frente a Él, solamente que en una forma reducida, solamente que en una forma corpórea, material, visible, a semejanza de ustedes, no como ustedes, sino a semejanza de ustedes. Es necesario que entendamos todos estos conceptos. Son rudimentos básicos para nuestra vida en Mashiach. Entonces, vamos a leerlo correctamente, ¿va? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Verso 15. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que venga y tenga parte de la vida eterna. Y ahora saben mejor, ¿no? Ahora tienen más lógica. Ahora, con un entendimiento correcto, entonces hay una manera más aplicativa para nuestras vidas. Y con base a esto, el plan de salvación y el plan del hombre, vamos a comenzar el capítulo 20. Y nos vamos a ir recio y rápido, ¿eh? Entonces, todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan al norte hasta Berseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia de Adonai en Mizpah. Esto es interesante, ¿no? Para comenzar una guerra contra su propio pueblo con fines de, y le pongo aquí, justicia. Según lo que se percibe en ese momento, que quieren hacer justicia. ¿Por qué van a hacer justicia? ¿Se acuerdan algo de lo que vimos la semana pasada? Algo breve, claro, es que es imposible de olvidar. Algo breve, rápido, que alguien lo diga, para no demorarnos más. Vale, lo digo yo. ¿Qué pasó con el levita, con su mujer, con el huésped? ¿Se acuerdan de esto? Este hombre entregó a su mujer para que no se metieran con él. La mujer le lastimaron a tal grado que le quitaron la vida. ¿Se acuerdan? Y luego, al final, termina la escritura diciendo que la descuartizó
en 12 partes y mandó cada parte a una de las tribus. Entonces, para comenzar una guerra contra el propio pueblo con fines de justicia, según lo que se percibe en ese momento, pero esto huele más a un pretexto. Si se reúnen todos a una, pero para echar fuera a los pueblos incircuncisos, tal y como Adonai lo había ordenado, entonces hubiera sido de bendición y nada de esto hubiera pasado. Así como en este momento vamos a reunirnos todos los clanes de las 12 tribus, menos una, la tribu de Benjamín, que era la que iba a ser enjuiciada, la que estaba puesta en juicio. Se habían reunido todos para salir a la guerra. ¿Por qué no lo hicieron con la tribu de Efraín? ¿Por qué no lo hicieron con la tribu de Dan? ¿Por qué no lo hicieron con aquellas tribus que no eran tan hombres de guerra? ¿Me explico? Para poder sacar y echar a todos los cananeos o a todos los pueblos que fueran idólatras, incluso sin quitar y mencionar nombres, razas, etnias ni nada. ¿Por qué no lo hicieron para cumplir la voluntad de Dios al decir, echen todo lo que hay aquí, alejen todo, quiten todo, quemen todo? ¿Por qué? Acaben con todo. ¿Por qué no lo hicieron? La capacidad existía, ¿no? Oye, aquí lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Los líderes del pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros. ¿Ustedes creen que con 400,000 guerreros en este momento, quizá anteriormente eran más? Anteriormente estaban de la mano que el Señor mismo estuviera con ellos. Y estaba recién salido del horno. 400,000 guerreros armados con espadas. Significa que ya eran diestros para la batalla. Ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Todos así, serios, fornidos, barbones, con escudos, con armas, preparados para la guerra. Las espadas ya tenían los filos afilados y hasta tenían el aceite ese de clavo que le ponen, ¿no? Bien para como cuchillo de mantequilla. Estaban listos. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpá. Entonces los israelitas se preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. Aquí va todo, ¿eh? ¿Se acuerdan de cómo fue la historia? Y aquí el levita redacta. El esposo de la mujer asesinada explica, mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme. Ojo, no había dicho que habían pasado ya una noche sin que alguien los recibiera. ¿Se acuerdan? Él no había acusado la inhospitalidad. No había denunciado esto, porque eso es denunciable. Ellos no practicaron la hospitalidad conforme a la Torá. No lo hicieron. Sigue, coma. Dice, es que es increíble, ¿no? Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme. Otra mentira, porque la intención no fue matarle. La intención fue tener algo que ver con él sexualmente. Pero, oye, acuérdate que todo iba mucho de orgullo, todo iba mucho de renombre, todo iba mucho de, oye, varonil, ¿de qué vas? Estas prácticas ni siquiera se mencionaban dentro del pueblo en ese entonces. Mira lo que dice, ¿eh? Y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces yo corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad de Israel entera, tienen que decidir aquí y ahora qué se debe hacer al respecto. Estaba el levita bien prendido, ¿no? Bien empoderado, bien lleno de esa furia, de ese coraje, con sed de venganza. Pero hay una parte de cuando él le entrega que era los brazos. Ahí vamos. Es que ahí yo cuando leí de nuevo, claro. Él tenía algo ya en el corazón. Oh. Nada bueno, porque Mira, lo que él le había hecho, la mujer le había engañado y tenía una rabia, porque él tenía rabia y lo que hizo fue entregarla. Cuando su versión fue contada a su manera de víctima y para su ventaja, es que era alevosía y ventaja. Pero primeramente, él no dijo qué hacía con su esposa fuera de casa.
no fue quien dijo bajo qué circunstancias fueron las que llegaron a ese lugar. No hicieron caso al criado. Exactamente. No hicieron caso a la razón. No dijo que él fue el mismo que echó a su mujer de casa para que hicieran con él lo que quisiera. Y así como Shimshón, fíjate la escuelita de Shimshón, busca venganza para sí mismo y justificar el acto sanguinario de cortar a su esposa. Asimismo él justificó ese acto. Porque te das cuenta de que, miren, me hicieron y nos hicieron esto, y a mi pobre esposa no sé qué, por eso es que tuve que cortarla en pedacitos. Sí, pero aquí viene de más antes. ¿Te acuerdas que cuando él va a buscarla a su mujer a la casa de su suegro, porque ella ya la había traicionado a él, sí. Entonces tenía rabia. Entonces, por eso su suegro le va diciendo, vete quedándote, porque él sabía lo que la intención de su él lo que quería el suegro era apaciguar, lo que dijimos, era festejar de que su marido le había dado el perdón, ¿recuerdan? Pero era también apaciguar la ira, porque sabía que si él se la llevaba al día siguiente, quizá hasta él mismo hubiera acabado con ella. No, quizá hasta él mismo hubiera acabado con ella. Ahora, aquí lo importante es ver cómo hizo parecer este acto atroz, porque fue un acto atroz, tanto donde él no tuvo culpa alguna y donde él se lavó las manos por haber cortado a la mujer en pedazos. O sea, no solamente eso, sino ya estando muerta la mujer, tocando el cadáver, profanando el cadáver, cortándolo. Quizá no se deba entender lo que estaba ocurriendo con quizá no se daba a entender que lo que estaba ocurriendo con ese pueblo atenta contra el mismo Adonai. No se habían dado cuenta de que cuando presentaron el informe y todas las tribus se reunieron a una y eso, ya estaban actuando fuera de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Se juntan porque, como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Este acto de cortar era como una sed de venganza, ¿no? Era como mandar los pedazos. Era hacer un llamado de guerra. De guerra y de venganza. Claro, pero a lo que vamos es esto. Ellos hacían lo que bien les parecía porque en ese tiempo, dice la Escritura, que no tenían un rey. Por lo tanto, al decir esto la Escritura, denota que la estima que tenían a Dios era cero. No es lo mismo hacer y luego consultar, porque eso es lo que hicieron. ¿Ellos qué hicieron? Hicieron y luego consultaron. Por eso digo, es que no están en la voluntad del Señor. Pero recordemos que no tenían estima ni temor alguno de Adonai y ellos actuaban como mejor les parecía. Y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una sola voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar. No, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá. Echaremos suertes para decidir quién la atacará. Y están actuando ellos. Y están tomando ellos parte en el asunto. Repito, este acto de guerra se pudo haber llevado a cabo cuando se les fue ordenado. Años atrás. Mejor atacar uno de nuestros propios pueblos que atacar a los otros. Ay, Dios mío. Mejor hacer leña del árbol caído, ¿no? Que tirar un árbol fuerte, vigoroso, para poder hacer la leña. ¿No es así? Es más fácil. Es más fácil. Ahora, fíjate, pero no lo hicieron. Imagínense, yo quiero que ahora nuestra imaginación empiece a fluir. Imagínense todas las tribus unidas para sacar a todos los cananeos de la tierra que Adonai les dio por heredad. A todos los que estaban invadiendo la tierra que el Señor les había dado por heredad. Hubiera estado fabuloso, ¿no? De película, o sea, increíble. Quizá nada de esto estuviera aconteciendo ahora. Ahí se nota la falta de raíz, falta de los fuertes. En principio deberían haberlo oficiado ahorita. ¿Qué hacías con una mujer que es impura? Claro, a eso es a lo que yo voy. ¿Qué estás haciendo? Redimiendo. A ver, él podía redimir su falta, ¿no? Siempre y cuando se hiciera de la manera correcta, porque si no era encubrir lo que ella estaba haciendo. Porque posteriormente igual ella lo podía volver a hacer. Cuando ella era expuesta al apedreamiento, o sea, que la fueran a lapidar, pero él decía, yo la redimo, entonces los ojos de todo el pueblo iban a estar sobre ella. Y ella sabía que los ojos de todo el pueblo estarían sobre ella. Por lo tanto, su conducta
y su corazón debiera cambiar. Pero no fue así. Oye, a saber por qué tenía la concubina. Pues o sea, esto lo que estaba pasando era más profundo de lo que la misma escritura denota. Es algo más gordo, ¿no? Eso puede hacer comparaciones aquí, muchas, con la vida de hoy, Claro. la venida del Mesías. Exactamente. De hecho, vamos a hacer unas cuantas comparaciones precisamente. Quizá nada de esto hubiera pasado, pues habrían erradicado el mal, tal y como Adonai dijo. Pero, recordando las enseñanzas anteriores de Josué, ¿se acuerdan? O sea, yo dije, si esto lo hubieran hecho cuando el Señor les había mandado, quizá todo hubiera salido, como decimos, viento popa. Todo bien, todo perfecto. No hubiera estado pasando ese tipo de males porque no habría a quien asimilarse. Pero recordando las historias mencionadas en Josué, en el libro de Josué, quizá por mucho que hubieran eliminado a los que vivían entre ellos, el verdadero enemigo, el verdadero mal, se encontraba dentro de sus corazones. Allí estaba todo, dentro de sus propios corazones. Mira lo que dice Jeremías 17, de 9 al 10. No hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, Adonai, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. Cuidado con nuestro corazón. Cuidado con el sentimiento. Recuerda, fácil, si nosotros tenemos que imitar la imagen de Dios, Dios no es un hombre que se guíe por sentires, por sentimientos. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación, que Él es una persona imparcial, no hay parcialidad en Él. No se deja llevar por el momento, no se deja llevar por emociones, no existe la emoción. De hecho, bíblicamente la emoción no es tal. Pero es que ahí nos damos cuenta, ¿no? El manual que nos ha dejado en esos tiempos. ¿Te das cuenta? Hay familiares o familias o personas que estén viviendo casi parecido a esto. Y si te das cuenta, nosotros vamos a ese manual que es el mismo que nos habla para no cometer los errores, ¿no? Mira lo que dice 1 Timoteo 4:15. Si no, Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas. ¿A quiénes? ¿En qué cosas? En la Escritura. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente ante todos, para que tu testimonio sea fiel. De lo que estás profesando, lo estás ejecutando. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Mucho cuidado, ¿no? Para los que estamos en cierta postura que el Señor nos ha permitido estar, porque los ojos del Señor, los ojos del Señor están sobre nosotros, pero los ojos de las personas también te ven. Ellos también te ven todo el tiempo. Tú piensas que por vivir, no sé, en un pueblo aquí en Algorta, ¿no? Pues que nadie me va a conocer allá en el Bilbao, o que no me van a conocer del otro lado del mundo a través de las redes sociales. Recuerda que dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. por eso mismo es que nosotros andamos con la libertad que tú sabes lo que haces. No esperes que los demás juzguen por ti, porque tú sabes por dónde Por eso dice, debes, es que, ¿sabes algo? Si tú, bajo el concepto mío propio de lo que es bueno, está malo. Pero si dice la Escritura, por eso es que es importante lo que dice Timoteo. Shaul le dice a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, sobre la Escritura, y dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Tu vida vaya en función a ello para que des testimonio. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la Escritura, de la doctrina. Persevera en estas cosas porque haciéndolo, solo haciendo esto, asegurarás la salvación de tu vida, porque darás testimonio de que perteneces al Señor, pero también para los demás que te están escuchando, para los que están recibiendo el mensaje, oye, ¿qué me está diciendo David? Si mira cómo vive. O sea, ahorita David es muy así, sí, pero ya cuando sale o cuando anda por ahí en la calle, yo le veo y anda haciendo o anda, ¿me explico? No es de testimonio. No estoy perseverando en las cosas que he creído. Pero inclusive, dice la Escritura, ¿no? Que no bebas de cualquier vino. Porque En cualquier viento de doctrina. no se refiere al vino de beber, sino que a las doctrinas que estén por ahí no hagas oído tan fácilmente, ¿no? Porque si lo que dice Shaul a Timoteo es que pongas atención y observes,
¿no? Rigurosamente. Lo que dice la Escritura, pero tú estás escuchando la Escritura, y sabrá Dios quién en su interpretación, conforme a lo que han querido interpretar, imagínate. Hay un problema ahí, muy fuerte. Mira, vamos a continuar. Pero hay Porque- un cosita ahí, ¿no? Ya desde inicio de Éxodo y todo eso, a ver, los Juanín, los levitas, tienen que ser ejemplo, ¿no? Siempre. Moisés como profeta tenía que instruir los mandamientos para que tengan temor de Dios. Siempre. Luego los jueces, luego los profetas. Lo único era para que regresen a lo que estaba escrito. Al volver al original. Entonces, si nos ponemos a enumerar los mandamientos que se han roto y los procedimientos que se han quebrado ahí, Por eso digo, es que solamente lo evidente. Solo lo evidente, o sea, ya no estaba aquí la voluntad de Dios. En esta convocación ni siquiera estaba ya la voluntad de Dios. En el ángulo bíblico, ya social, Ya estaba mal. Por eso, o sea, esto se considera como una guerrilla inmoral, una guerrilla civil, una guerrilla donde... Mira, espera, vamos a continuar porque es que si no, 1/10 parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Estaba diciendo el anterior, ¿no? Dice, en cambio haremos lo siguiente con Gibeá. Echaremos suerte para decidir quién atacará. 1/10 parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá. En Benjamín, por la infamia de sus hombres, que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas que estaban todos preparados, ya se les había dado órdenes que hacer, del 10% de cada tribu iban a abastecer con agua, con comida, iban a estar limpiando las armaduras, las espadas, iban a estar atentos de todo, ¿no? Así que los israelitas estaban con total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Suena bonito, ¿no? Todos a uno. Alrededor quizá, todos cooperando, todos bien organizados. a mí me hace recuerdo la imagen de la mujer tirada en acto de adulterio. Como se ve Todo el mundo reunido, ¿no? con la piedra ahí, a ver. ¿No? Y es interesante que ya hemos comentado eso. Están todos reunidos alrededor de la mujer cachada o en el adulterio. Y dice Yehoshua, sabiamente, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y sabes lo más brutal de esto? Dice la Escritura, y lo connota la Escritura, que del más viejo al más joven fueron soltando las piedras. ¿Por qué creen? Porque sí, porque somos pecadores, no somos... Sí, no, pero ¿por Porque qué? tenían más Oye, más años, más cúmulo de pecados, que- más carga de pecado. Más que tengan pecados, porque no estaban procediendo como deberían haber procedido. Esa es la finalidad. Sí, claro. Pero digo, es Ahí con el que había hecho el acto. nada, pero a ver, pero interesantemente es eso. ¿Cuánto pecado puede haber dentro de uno? Suena bonito, suena alentador, todos juntos, vamos ahí, pero según su falta de entendimiento, según sus fuerzas, no saben lo que se les viene. Recordemos que el principio de la sabiduría, actuar de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera capaz, es el temor de Adonai. Y ante un pueblo evidentemente sin temor, ¿qué se puede esperar de él? Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? ¿Ya todos preparados para la guerra? Ahora sí, les convocan. Ahora sí, les dicen, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué están mal? ¿Qué tan mal están ustedes? Pero ya con las espadas desenvainadas y asediando casi la ciudad, la tierra de los benjamitas. Pregunta curiosa, ¿esa fue la voluntad de Adonai o fue la voluntad del pueblo? ¿Por qué no? Porque no actuaron conforme al debido proceso, una raya más al tigre. Porque desde el principio no convocaron también a los líderes de Benjamín para ver si ellos estaban enterados de lo que había sucedido. Ojo, y así buscar el debido proceso a seguir. Nada. Ellos hicieron como bien les pareció y ahora viene parte de las consecuencias. Ellos tenían que haberle convocado a los líderes de Benjamín para decirles, oye, ¿no te has enterado de lo que ocurrió en tu tierra? ¿Sabes de lo que no? No. Por todo estuvo mal, o sea, nada. Mandamientos rotos, ojo por ojo, venganza. Entréguenos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel
de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. Normal, se entiende la postura. Oye, ¿de qué vas? ¿Quieres venir a ejecutarme? ¿Por qué no lo, o sea, tú crees que no tengo la capacidad de ejecutarlo yo? ¿Te das cuenta que hoy en día también hacemos lo mismo nosotros con los hombres? Casi parecido lo hacemos. Juzgamos a la ligera y vamos y queremos sacarles cabeza. Es que, a ver, hay que tener un proceso para todo. Y ese proceso no tiene que ver con mi propio juicio, porque si fuera el juicio de David, con lo que diría Rosito, yo estuviera ya con el machete. Espada no, soy mexicano, con machete, con el machete, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Gracias a Dios, no vivo o no trato de vivir conforme a lo. Entonces, nos apegamos a lo que está escrito en la Torah. Oye, ¿sabes qué? Brother, mi primera convocación va a ser, brother, ¿eres o no eres? Y si eres, pues apégate, o sea, apégate a la Torá, sujétate. Y mira esto, entréguenos esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibeá, para que los ejecutemos y así purifiquemos el mal de Israel. Esa enseñanza me suena, ¿a ustedes no les suena? En enseñanzas anteriores vimos que este acto fue ordenado por Adonai. Un ejemplo fue Acán y su familia. ¿Recuerdan la historia, no? Ellos desobedecieron a Adonai al tomar parte del botín de guerra de Jericó y lo escondieron en sus tiendas. Y la consecuencia de este acto, ya la conclusión, fue la muerte lapidaria, delante de toda la comunidad. ¿Para qué? Dijo la Escritura, y así erradicarán el mal de Israel, para que esto no se vuelva a repetir. Oye, al ver su familia, sus hijos, las mujeres de sus hijos, y tenían sus ganados, todo lo que le pertenecía, fue fundido, sus bienes, todo. En pocas palabras, ya no hubo más descendencia de Acán. El mal, podría decirse así, por descendencia, se arrancó de raíz. Entonces, ellos querían aplicar ahora conforme a sus deseos de venganza. No estaban ni siquiera pegándose por el motivo real de que Adonai hizo esto. O sea, ocupaban el procedimiento chueco, el procedimiento correcto con una razón, con un motivo. Eso es a lo que yo voy. Entonces ellos querían aplicar ahora conforme a sus deseos de venganza. Esto significa que su motivación era incorrecta, al no haber consultado primeramente al Eterno sobre la decisión que ellos tenían que tomar desde el principio, desde antes de convocar a las 12 tribus. Ese fue el error más grande que pudieron cometer. En cambio, dice el 14, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeá para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín, llegaron a Gibeá 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. ¿Cuánto es la suma de esto? 26,700 guerreros de los benjamitas se reunieron para defenderse. Y aquí una cuestión muy importante e interesante. Nadie de la tribu de Benjamín tenía la suficiente cordura para aceptar y sondear el acto de esos hombres perversos y asumir que merecía ser castigado. ¿Tú crees que no había ni un solo hombre cabal, el que estuviera en su cabalidad, para poder decir, ciertamente estos hombres perversos, malvados, que hicieron lo que hicieron, merecen una pena? ¿Tú crees que no había? Tal vez empezaron ellos con la forma ya conocida de los benjaminitas para los benjaminitas. Hacia allá vamos. Yo, en lo personal, creo que sí. Ellos sabían que lo acontecido merecía ser juzgado, pero conforme a la ley de Dios. Entonces, ¿por qué se opusieron a escuchar y decidieron luchar? Porque todos se reunieron sin llamarles previamente a los líderes de Benjamín y plantear lo que había sucedido. Sí, no se aplicó el debido proceso, sino que no fueron convocados y se aliaron las 11 tribus restantes en su contra. También. Entonces, ¿a qué es a lo que nos lleva esta deducción? Que el orgullo aquí nuevamente está presente. Decidieron dar a conocer su corazón al ser más leales por orgullo a su tribu que a la ley de Adonai. Porque ellos sabían lo que iban a decir. Pero como no querían,
vamos a ir nosotros porque tenemos que pelear. Los benjaminitas para los benjaminitas. Aquí está. Ellos dieron a ver lo que había dentro de su corazón. Claro que ellos pudieron haber dicho, hermanos, no acontezca tal cosa. Vamos a arreglarlo conforme a la Torá. Es más, estamos aquí cerquita del tabernáculo donde está el sacerdote. Vamos a poner todo esto en manos de Adonai, pero no fue así. Todas las tribus para conmigo, pues yo tengo para todos para darle, ¿no? Tengo para dar y repartir. Es que le vamos a ayudar a Dios, ¿no? Ay, Dios mío, prefirieron ser leales a su tribu que a la ley de Adonai. Uf, esto conlleva más pecados que sumarle a lo que ya llevan haciendo en todo el pueblo. Entre las tropas electas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. Unas personas muy hábiles, muy diestras, muy dotadas. Israel, a su vez, tenía, mientras ellos tenían 700 hombres capaces de aniquilar, yo no le quise poner como comentario como sicarios, ¿no? Porque no se dedicaban a esto. Sin embargo, tenían todas las competencias tácticas, militares, estratégicas, fuerza, física, de todo lo tenían estos chicos, ¿no? Pero Israel dice en la escritura que a su vez tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra. 26,700 versus 400,000 soldados. Armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín, porque están separando a Israel de Benjamín en este momento. Todo listo para la guerra. Los mejores hombres de Benjamín, diestros en batalla, 26,700, que los 700 equivalen como a 4 o 5 veces su número. Podría ser. ¿No es así? Hábiles, precisos. En Israel, 400,000 hombres listos también para matar. Antes de la batalla, ya que hicieron todo, aquí viene lo interesante de esto. Aquí viene la enseñanza medular de esta historia. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y preguntaron a Elohim, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? No es la pregunta. Estamos viendo cuál va a ir primero. Y mira lo que el Señor responde. Curioso. El Señor les contestó, ya Judá debe ir primero. Curioso que ante esta situación el Señor haya respondido. ¿Qué creen que está pasando aquí? Vamos a poner un poquillo la ardilla a trabajar. ¿Qué creen que está pasando aquí? Ellos ya armaron todo, no habían tomado en cuenta a Dios, pero ahora sí, vamos a preguntarle al Señor, no si estamos haciendo lo correcto, no si Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo. O sea, de todas las cosas, esto, ¿quién va primero a reventarlos? Porque vamos a ir con todo. Pocas veces en el libro de los jueces se mencionó que los israelitas se acercaran al Señor. Y me refiero no a consultar, porque obviamente cuando ellos eran oprimidos por los pueblos a causa de su rebeldía, el Señor los entregaba, ellos clamaban a Dios y el Señor les respondía, no me refiero a eso, sino que se acercaron ellos al tabernáculo. ¿Cuántas veces en lo que hemos estado leyendo han escuchado que dice, y el pueblo de Israel se reunió delante del tabernáculo de la presencia del Señor a hacer cualquier cosita? Nunca. Pocas veces, ¿no? 2 o 3 ocasiones para poder saber qué es lo que iban a hacer ya después de que el Señor les hubiera librado. Que fue cuando dijo el Señor, pórtense, cuídense bien, pórtense bien, límpiense, ¿se acuerdan? Y sigan adelante, obedezcan mis leyes, y tiren todos sus, ¿cómo se llama? Sus amuletos. Y cuando el Señor tiene esa relación con ellos, se acercaron también para pedir dirección divina. Y la respuesta de Adonai, ojo, tenía que ver más con un juicio sobre su propio pueblo que con un castigo hacia la tribu de Benjamín por haberse coludido con estos hombres que hicieron el mal. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen o lo enredé mucho? ¿Sí? Un poquito, no un poquito, vale. La respuesta del Señor pudo haber sido, ¿qué están haciendo? No, deténganse, no ataquen, no es mi voluntad.
¿qué? Hacer silencio. O hacer silencio y no responder. Pero la respuesta de Adonai fue, Judá debe ir primero. Entonces por eso les dije, vamos a poner a la ardilla a trabajar. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor responde y dice que Judá debe ir primero? La respuesta divina y la respuesta de Adonai tenían que ver más con un juicio sobre su propio pueblo, porque era tanto el mal que ya se estaba o sea, ya estaban expresamente diciendo, nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos, donde queremos y a quien queremos. Capítulo 19, el capítulo 18 lo vimos, ¿te acuerdas? Nosotros consultamos a Dios solo para hacer pequeños ajustes, lo que queremos. Consultamos al Señor para hacer el ajuste, para que nos dé el visto bueno. Por lo tanto, un juicio sobre su propio pueblo, más que con un castigo a la tribu de Benjamín por haberse coludido con estos hombres malvados y no aceptar el grado de inmoralidad, perversidad y rebelión en el que se encontraba. De hecho, este acto no debió haber llegado más allá de los límites de su propio territorio. ¿Me explico? Esto que ocurrió allí en Gibeá con la tribu de los benjaminitas no debió haber trascendido más allá. Ellos tenían que haber arreglado este asunto. ¿Sabes por qué? Porque el huésped, el hospedador que hospedó a Levita y esto, lo tuvo que haber denunciado en inmediato. O sea, ¿saben qué? Hospedé a unos hermanos que venían del norte y esto fue lo que hicieron estos hombres que ya saben todos quiénes son, porque ya ha pasado muchas veces, que eran esos hombres que se reunían para hacer perversidades y maldades. Y pasó esto y esto y esto y esto. Sabemos quiénes son ya. Ellos, me explico, esto debió haberse juzgado conforme a la ley de Adonai. Por lo tanto, la respuesta de Adonai es clave para entender qué iba a hacer. Iba a sacudir, iba a blandir al pueblo, desde la tribu primera hasta la última, antes de la renovación de su pacto, que Adonai mismo haría a posteriori. ¿Sí me explico? Sí, ya lo podemos entender ahora sí un poquito más. La respuesta de Dios que dijo, vayan y que Judá sea el primero, tenía que ver no con que vayan y destruyan a Benjamín, ya verán por qué, sino tenía que ver con el juicio que el mismo Dios estaba emitiendo contra su propio pueblo, que significa, mira, fíjate, esta vez no necesito a los filisteos, no necesito a los amonitas, no necesito a los madianitas, no necesito a nadie. Estos mismos son los que van a hacerlo. Entonces los israelitas salieron temprano la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla de Judá. Uf, le pongo yo aquí, una gran pérdida de vidas, 100% evitable al apegarse a la voluntad de Adonai y ejecutar su ley. Pero no hicieron caso y decidieron enfrentarse en sus propias fuerzas, ambos bandos, y he aquí la primera consecuencia, ya evidente, ya el daño sufrido, 22,000, ¿qué? ¿Enemigos? No. ¿Cananeos? No. ¿Incircuncisos? No. 20,000, 22,000 hermanos muertos, caídos en batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior. Aquí todavía no pasaba nada. Ellos querían guerra, ellos querían muerte, ahora querían más venganza todavía. Por cualquier pretexto querían para dar rienda suelta a lo que había dentro de sus corazones, dentro de ellos. Primero, daban evidencia la falta de temor de Adonai, teniendo como consecuencia la venganza, odio, insensibilidad, pérdida de afecto, etc. Mira lo que dice la escritura de esto. Salmos 17:10. Se han encerrado en sus sentimientos endurecidos, solo echan arrogancia por la boca. Otra versión del mismo capítulo dice, han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Mismo verso, otra versión. Ellos no tienen compasión y se jactan de sus planes.
Qué feo, ¿eh? Pues había subido a Betel, 23, y habían llorado en presencia de Adonai hasta la noche. Le habían preguntado al Señor, ¿debemos salir nuevamente, ojo, a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Otras versiones decían, ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros hermanos de Benjamín? Señor, llorando hasta la noche, amargamente, 22,000 hermanos que han perdido sus vidas. Oye, esto es difícil, ¿eh? Si a cualquiera de ustedes les pasa algo, yo me siento triste, ¿no? Me siento mal, digo, ay Señor, imagínate ahora 22,000 hermanos muertos. Suena más a juicio que a favor. A eso es a lo que yo voy. Y mira, y le respondió el Señor, salgan a pelear contra ellos. Ya no les dijo quién va a ir, ya les dijo salgan a pelear contra ellos. Aquí, como vemos, cambió un poco la perspectiva. Esta vez subieron y ya no preguntaron quién iba primero a atacar. ¿Se acuerdan? Señor, ¿ahora quién sigue? Ya fue Judá y cayó. ¿Ahora quién? Ya no fue así. ¿Me explico? La pregunta no fue, Señor, ¿volvemos a atacar? No. Claro, hubo lloro, hubo dolor. Claro que se estaban dando cuenta que a causa de su corazón orgulloso y arrogante habían perdido ya, de momento, 22,000 hermanos. Y por eso preguntaron, Señor, ¿nuevamente debemos salir y pelear contra nuestros hermanos? Es muy interesante que en nuestra vida nos ha sucedido esto, que estamos aferrados, ojo, sabiendo que estamos en lo incorrecto, nos obstinamos y seguimos empeñados en el que sea, cual sea el desenlace. O sea, seguimos tan empecinados que no importa cuál sea el desenlace, yo voy a seguir, porque yo tengo que hacer mi voluntad. ¿Les ha pasado? No me importa lo que tenga que pasar, pero yo lo voy a hacer. ¿Les ha pasado? A mí sí me pasó, exactamente. A mí sí me pasó. Y cuando volví en mí mismo, uf, qué dolor, qué amargura, qué falta de perdón. Y lo peor de todo, qué separado de Adonai estaba. Y me di cuenta que a causa de estar separado de Adonai es que yo hice esto. No me di las consecuencias, no me importó si era correcto o si era incorrecto, no me importó a quién y sobre quién iba a pasar. Pero yo lo hice. Y cuando volví en mí, dije, hombre, te sientes mal, te sientes vacío, te sientes perdido. Y sobre todo te das cuenta y dices, yo digo que conozco a Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, con pensar que lo que estamos haciendo es correcto y cuando suframos el daño digamos, Señor, fue tu culpa. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos del uso de la espada. No los benjaminitas, sino los israelitas. Está diciendo que no había ventaja alguna, sino que eran hombres diestros para la batalla. Entonces, todos los israelitas nuevamente subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. Y no solo eso, también llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. ¡Wow! Sumando 18,000 más 22, 40,000 hermanos muertos ya. ¿Causa de dolor? Claro. ¿Causa de aflicción? Claro. ¿Causa de lamento? Claro. Hasta ayunaron, dice la Escritura. No dudaron en llorar, lamentar. Esta vez ayunaron. Esta vez hicieron ofrendas por sus pecados. ¿Recuerdan? Algo estaba pasando ya en el pueblo. Algo ya estaba comenzando a suceder en el pueblo de Dios. A mitad del proceso, con 40,000 hermanos de pérdida. Y ya estaba pasando algo en el lado de Israel. No en el lado de Benjamín. En el lado de Israel ya estaba sucediendo algo. Lloraron, ayunaron, presentaron ofrendas por sus pecados, presentaron ofrendas de paz. Señor, ya no quiero nada, ¿no? Señor, olvídate de lo de la guerra, ya no quiero nada.
Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Llevaron y ofrecieron sacrificios de Hatat, ¿no? Por el pecado, ofrendas quemadas, ofrendas de reconciliación y ofrendas de paz. Señor, Shelamim, paz. Estaban desesperados, estaban aterrados, estaban desconsolados, estaban afligidos, con ganas de que esto termine de una vez por todas. Algo claramente estaba pasando en el corazón de ellos. Se estaban dando cuenta de lo malos y rebeldes que han sido. Que no era Benjamín quien los estaba derrotando, sino que era el mismo Adonai. 26,700 hombres contra 400,000. La primera vez bajaron solo los de la tribu de Judá, pero la segunda vez bajaron todos. Y estos hombres se devoraron a 18,000. ¿Me explico? Ellos se dieron cuenta de que no pueden ser 20, ¿no? O sea, 390 y tantos mil, 88,000 restantes. No puede ser que no puedan contra 26,700. Ya habían entendido que no eran los benjaminitas, sus hermanos, unos hombres superpoderosos en batalla. Ya estaban entendiendo que era el mismo Dios quien los estaba juzgando a causa de su gran mal. ¿Cómo se empieza a tornar esto en medio de una batalla? No eran los benjaminitas quienes los estaban derrotando, era el mismo Adonai quien por medio de la aflicción y esta guerrilla les estaba dando una lección memorable, recordando la escritura. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Y tanta muerte que ya van 40,000 hermanitos caídos. Los israelitas fueron nuevamente a buscar dirección de Adonai. Y mira lo que dice la escritura. En esos días el arca del Dios estaba en Betel. O sea que donde ellos estaban acampando y donde estaban los benjaminitas, el punto intermedio estaba aquí en Betel. Tanto los benjaminitas pudieron haber ido desde primeras, tanto el pueblo podía haber descendido desde también, me explico, para poder tener alguna alianza de paz, pero no fue así. Y el sacerdote, que era Pinjas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, los israelitas le preguntaron al Señor por medio de él, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos, Señor? Esa debería ser la primera. Efectivamente. Esto debió haber sido lo primero que ellos debieron haber hecho. Pero Adonai les dijo, vayan porque mañana se los entregaré. El pueblo, a estas alturas, ya concienciado de lo que estaba ocurriendo, procuraba detenerse, procuraba buscar la aprobación de Adonai para desistir de esta matanza. Ya habían entregado ofrendas a Adonai, ya habían lamentado, clamado por piedad, ya habían hasta ayunado. Ellos ya no querían venganza, ellos querían redención. ¿Vieron cómo se torna? ¿Cómo se empezó a tornar? Ellos ya no querían más venganza, ellos querían ahora redención. Ellos querían redención. Eso el pueblo conformado por las 11 tribus. Y todo indica que la tribu más pequeña aún no estaba enterada de lo que estaba pasando. Hombre, la victoria 2 veces seguidas, 40,000 bajas. ¿Tú qué crees que estarían pensando? Oye, esto es un juicio de Dios. No. ¿Qué estarían pensando los benjaminitas? Tampoco. Somos poderosos. Vamos a reventarlos. Vas a ver por qué lo digo. Adonai tenía que tratar todavía con el más pequeño. Ya empezó con el mayor de los hermanos y aún les faltaba el más pequeño. El día de hoy, familia, ¿qué tal estamos delante de Adonai? Recordemos que Él está aquí, presente. Todo lo ha visto estos días. Todo lo sabe. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aún, al día de hoy? ¿Hemos sido poco sabios en las decisiones que hemos tomado? Hemos hecho cosas que sabemos que no agradan a Adonai, al que decimos que es Señor de nuestras vidas, y no hemos hecho aún nada al respecto. Necesitamos la fuerte mano de Adonai en nuestras vidas para que hasta entonces podamos reconocer nuestro error y arrepentirnos delante de Él.
¿Hoy podría ser ese día? Si hoy no podría ser ese día, entonces y si pensamos que podríamos hacerlo más adelante, soy joven, todavía tengo tiempo por delante, las cosas todavía no están tan peor, apenas China se está preparando para la batalla, faltan todavía muchos países más, creo que tengo tiempo, yo creo que, a ver, ya lo que pasó, pasó, ya lo hice, ¿qué más puedo pedir? ¿Me explico? Sé que estoy viviendo actualmente cosas malas, pero bueno, ya el Señor tendrá oportunidad de arrepentirme. Quizá hoy no. Por eso digo, si no es así, si no quieres que este sea el día de redención para tu vida y pensamos que podríamos hacerlo más adelante, pues entonces continuemos con la breve historia y veamos el desenlace que para eso está redactada, para que observemos los testimonios y no cometamos los mismos errores. Vamos a terminar. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá. Salieron al tercer día y tomaron sus posesiones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. 22,000, 18,000. ¿Ahora cuántos? ¿Cuántos? No. ¿Ahora cuántos? Dice la escritura, en el verso 31. Volvieron a empezar, o sea, a matar. Pero ¿cuántos data la escritura que esta vez murieron? 30,000, 30 millones, 300,000, no, 30 israelitas. Uy, en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel, que era el que llevaba ¿a dónde? Al tabernáculo, y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Al haber matado 30 personas, 30 hermanos más, dijeron: los estamos masacrando igual que antes. Los israelitas emprendieron la huida, prueba de que el orgullo y la rebeldía seguían en el corazón de Benjamín. Y esto no era nada favorable para Benjamín, puesto cuanto mayor es el orgullo, mayor es la caída. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baltamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Ojo, viene algo bueno. Sumaban 10,000 los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Hemos matado a 30, los estamos acabando como antes. No se estaban dando cuenta que salieron de su ciudad a matar a esos 30, pero algo pasó atrás. Cuando estamos tan metidos en nosotros mismos, nosotros a lo nuestro, no podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Que quizá podemos pensar que estamos tan bien, que estamos actuando de manera correcta, que la decisión de que tomamos era la correcta, pero, si no tenemos la humildad suficiente para recordar que no somos perfectos. Quiero que esto nos quede bien claro hoy. No somos perfectos, que mientras estemos en este cuerpo y en este mundo sujetos a estos cuerpos corruptibles, podríamos no tomar las decisiones correctamente y salirnos fácilmente de la voluntad de Adonai. Porque escrito está, y ya lo leímos, engañoso es el corazón nuestro. Por lo tanto, sepamos que sin humildad nadie puede agradar al Señor. ¿Me explico? ¿Y a qué es a lo que vas con esto, David? ¿Por qué me estás diciendo esto? Sin pedir consejo, sin aceptar el error cometido y resarcir el daño ocasionado. Esta es la voluntad, pueblo, de Adonai. ¿A ser humildes? ¿Cometiste un error? Aceptarlo. Si el error dañó a tu prójimo, resarcir el daño. ¿No es así?
Lo vimos en Levítico y lo volveremos a ver. Si tú quitaste 2 vacas, pues ahora tienes que dar ¿cuántas? El triple, ¿no? Si tú fuese qué, pues tienes que resarcirlo aún con mayor. Ya lo veremos más adelante, no lo recuerdo ahora mismo. Pero esta es la voluntad de Adonai. A paz nos ha llamado, a vigilar, a instruir, a velar y cuidar a cada uno de su hermano. Y repito, no conforme nosotros pensemos que debo yo cuidar a mis hermanos. Allí está Benjamín peleando, alejándose de su fuerte, sin saber lo que le espera. No, sino actuar con el debido proceso, y esto es con la Biblia. Ahí miles de procedimientos podemos tener para seguir diversos casos posibles. El autor de los Hebreos nos exhorta a que ejercitemos nuestros sentidos. Hebreos 5, del 13 al 14. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir lo bueno de lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Poniendo en práctica lo aprendido cada Shabbat y estudiando las Escrituras es como podremos dominar con certeza cada situación que se nos presente, actuando en confianza y con verdad. Por lo tanto, no debemos ser ligeros ni indulgentes en nuestra manera de proceder, porque podríamos ser de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Ya? Hemos sido llamados a cuidarnos los unos de los otros. ¿Qué estaba pasando aquí? Dice, y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín, y ese día los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín. Todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Solo entonces se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Tarde se dieron cuenta de esta terrible tragedia. Tuvieron que perder 25,000 hermanos, los de Benjamín, tuvieron que ser heridos, tuvieron que ser acorralados como animales a punto de ser cazados en emboscada, para darse cuenta que tuvieron que haberse derrotado primero a ellos mismos. Y nada de esto, familia, hubiese acontecido porque así es el orgullo en nuestras vidas. Hasta que nos destruye no se detiene el orgullo. Por misericordia de Adonai podemos darnos cuenta a tiempo y rendirnos derrotándonos a nosotros mismos, pero hay quienes no logran darse cuenta a tiempo y el orgullo se los lleva al sepulcro. 25,000 hermanos, 100 hermanos se fueron al sepulcro sin haber entendido que el orgullo fue lo que los llevó ahí, que la rebeldía, que el coraje, que todo lo que tenían era lo que los había llevado ahí. Reconocer el error cuesta mucho. El día de hoy conocer, yo David, ¿sí? ¿Me equivoqué? Cuesta. Si no hay un corazón correcto, si no hay un entendimiento correcto, va a costar. Y cuesta mucho, sin embargo, esta es la voluntad de Adonai, que nos despojemos del viejo hombre. Efesios 4, del 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Ruach HaKodesh les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos herramientas, podemos hacerlo. Entonces, y vamos a terminar, los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas. No habían matado a más todavía. Se habían quedado con 30. Y gritaban, los estamos derrotando como la primera batalla. Ellos estaban embotados. No sabían lo que se les avecinaba. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás, un poquito, y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel gritaron y los atacaron. En ese instante, solo en ese momento, ya después de 20,100, 25,100 hermanos, solo entonces, hasta ese momento, dice la Escritura, se aterrorizaron porque se dieron cuenta
de que se les venía el desastre encima. Y con esto terminamos. Un poco tarde para reaccionar de parte de Benjamín. Y esto es algo que tiene que ser y quedarse como un testimonio para el pueblo de Dios. Los que iban al frente no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo atrás. Y es por eso que no podemos estar a lo nuestro. Es por eso que debemos estar alertas, cuidando desde el más pequeño al más grande. Debemos dedicar tiempo. Sí, debemos dedicar tiempo. No a retroceder, sino a militar y saber cómo estamos avanzando todos. ¿Se acuerdan cuando cruzaron el mar? El último en pasar, ¿quién fue? El Moshe. Él era quien estuvo al principio, cuando se abrió el mar, y estuvo hasta el final, cuando el mar volvió a su causa. ¿Recuerdan esto, no? Todos aquellos que estén adelante, o estemos adelante, no por ir adelante significa que no podemos voltear hacia atrás. Debemos voltear hacia atrás, porque hay un remanente, hay personas pequeñitas, grandes, medianas. Ahora, por eso digo, debemos dedicar tiempo no a retroceder, sino a militar y saber cómo es que estamos avanzando todos. Claro está que habrá quienes avancen lento, pero también habrá quienes no avancen y se queden allí. Y es entonces cuando los que creemos estar al frente debemos salir al encuentro para ver el motivo por el cual no avanzan o incluso por qué se retiraron de la batalla. En el caso de Benjamín, estaban tan confiados en ellos mismos al ver que 2 veces ya habían ganado y al haber derribado unos cuantos hombres los hizo sentir que estaban en la cima nuevamente. Pero solo bastó una mirada hacia atrás para darse cuenta de que su ejército estaba cayendo a filo de espada y que su ciudad estaba siendo reducida a ceniza. Pueblo, tengamos el corazón que tuvo Mashiach, de servicio, de amor, de entrega total. Filipenses 2, del 5 al 8. Piensen y actúen como Yehoshua. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era Dios en todo sentido, pero no aprovechó de ser Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano a semejanza de ser humano, y a vivir como hombre se humilló a sí mismo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Fue obediente hasta el extremo de morir en el madero, no dejando que nadie se quede atrás. Nadie se queda atrás. Algo que me gustó del único deporte que me encanta, que es el rugby, ese sí me fascina, porque lo jugué, es que no hay nadie que vaya detrás. Todos avanzan igual. No pueden avanzar adelante del que lleva el balón, no pueden avanzar a la par de lo que lleva el balón, pero se hace esto. O sea, no es así ni así, sino el que lleva el balón va adelante, pero todos van igual. Si uno se queda y no avanza, la partida se pierde. Todos o nada, todos anotan, todos tienen la oportunidad de participar, todos tienen la oportunidad de defender a su hermano, todos tienen la oportunidad de anotar un touchdown. Todos tienen la oportunidad de meter gol, todos, desde el wing que está en las alas hasta el que está en medio, todos. No por llevar la pelota significa que tú tienes que estar hasta allá y todos los demás tienen que quedarse allá atrás. Esto es algo que me encantó del rugby y esto es algo que es en lo práctico lo que el Señor nos está llamando a hacer. Todos debemos avanzar de igual manera, con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo corazón, con una misma humildad, con una misma mente, la mente de Yehoshua, que es quien está provocando que todos hagamos esto. Ya que ese es el patrón, ¿no? Es que lamentablemente no. Pero debemos de seguir, aunque lamentablemente no sea, no podemos decir esta batalla la hemos perdido. Cada día peleamos nuestra propia batalla. Pues eso es lo que decís al principio, la batalla, a veces creemos que la batalla está afuera, no somos nosotros mismos. Efectivamente. Porque tú ya sabes, tienes un manual, pero tú peleas, piensas que tienes la razón, piensas que todo lo que haces está bien, pero no. No dejando que nadie se pierda, sino que todos procedamos al genuino arrepentimiento y así todos estando unidos en él, podemos avanzar hacia el camino de vida eterna.
Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Mashiach, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Ruach, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Ruach. Dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al hermano que tiene al frente como más importante que él mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Vamos a terminar aquí. Lo demás lo podemos leer y lo vamos a comentar el Shabbat que viene, pero esta es lo que tenemos que hacer. Si nosotros pensamos de esta manera en la que Mashiach nos está instando que pensemos, esta batalla se pudo haber evitado. Pudimos haber nosotros, ahora, con este entendimiento, con estos testimonios que estamos redactando, podemos saber de qué manera podemos y debemos encaminarnos tú y yo. Ahora podemos decir y podemos evitar muchas cosas que nos influyen. Claro, pero ¿sabes algo? Con la mano en la escritura, por eso lo que Shaul le dijo a Timoteo, con esto, con los testimonios, date cuenta, examínate si estás en la fe. Examinémonos si estamos en la emuná. Examinémonos, cada quien, no voy a examinar yo a quién. Cada uno tiene el deber ser de examinarse para ver si estamos en el mismo sentido, en el mismo camino. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom. Nos vemos más tardecito para la parashá de la semana. Un abrazo, Shavua Tov, familia, un abrazo a todos.